Postdoctorado del Centro de Estudios Avanzados en la Universidad de Córdoba, es doctora en Estudios Sociales Agrarios, también de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de la República, licenciada en Sociología, tiene vasta experiencia porque es la coordinadora de la Unidad de Género del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca desde el año 2021 y es responsable del diseño y la implementación de las políticas de género desde el año 2015. Ha trabajado muchísimo en este tema, es docente, investigadora, profesora adjunta, más de 30 publicaciones, tutora de 15 tesis. Bueno, tiene un currículum pero muy largo y muy interesante. Y esta tarde la invitamos a Palabras Cruzadas precisamente para hablar de la política de género en el agro. ¿Qué pasa con las mujeres precisamente en el medio rural? ¿Cuál es la realidad y cuánto de esa realidad se puede transformar? Bienvenida, Paula Florito, un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, Ana María. Empezamos de alguna manera por el principio. Quizás no todos conocen que el Ministerio de Ganadería tiene una unidad de género que vos sos la coordinadora, y por qué es importante esta unidad. ¿Cuántas son las mujeres que viven en el medio rural y cuán importantes son en el medio rural? Bien. Bueno, en primer lugar el Ministerio de Ganadería, como todos los ministerios, tienen unidades de género. Eso es el producto de la Ley de Igualdad, que establecía que si nosotros tenemos políticas públicas, necesitamos que esas políticas públicas lleguen en forma equitativa a varones y a mujeres, y que eso requiere que diseñemos con especial atención las políticas públicas que por defecto, digamos, incluyen algunos sesgos de acceso. En ese marco tenemos esta unidad, la tenemos desde 2021, aunque el Ministerio tiene actividades en materia de género hace bastante más que 2021. Esto fue como catalizar lo que veníamos realizando, y ahí pensando en la relación estrecha, muy estrecha, que tiene la unidad de género con las mujeres, la unidad de género del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca con las mujeres rurales. Ahí tú me preguntabas cuántas son las mujeres rurales. Una podría ser como dos miradas. Una es cuántas son las mujeres que están trabajando en el agro, ¿no? ¿Cuántas tienen puestos en la producción agropecuaria? Ahí estamos hablando de unas 27.000 mujeres que ponen sus manos en el día a día en la producción agropecuaria, en distintos roles, asalariadas, productoras. Y por otro lado podríamos decir, ¿y cuántas viven en las zonas rurales, ¿no? En esas zonas que se llaman no amanzanadas, que son predios, pero no necesariamente ocupan un puesto en la producción agropecuaria, y son unas 65.000 mujeres. Parecen pocas, y sin embargo, parecen pocas, ¿no? Una siempre dice, bueno, solo son muy pocas. Solo 65.000. Sí, pero el sector agropecuario es un sector clave del país. Entonces, parecen muy pocas en un sector que es la economía. Totalmente. Realmente es vertebrador de la economía del país, ¿no? Uh-huh. Yo estaba leyendo algunos datos. El sector agroalimentario representa el 8% del Producto Bruto Interno. Estos son datos de 2023. Si incluimos a la agroindustria, según Uruguay 21, en 2024 representaba entre el 14 y el 16%. Y además de esto, es el principal componente de las exportaciones nacionales, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento, cuando hablamos de la importancia de las exportaciones, estamos enfocándonos en el Uruguay agroalimentario. Sí, definitivamente. En 2025 superaron las exportaciones agropecuarias el 10 millones de dólares. Estamos realmente, 10.000, estamos realmente en un sector que es vertebrador, es más del 80% de las exportaciones, es realmente un sector que es clave, no solo en la economía, sino también en el habitar el territorio, porque en realidad nuestro territorio es eminentemente rural, ¿no? Si bien es cierto que nuestras poblaciones están concentradas más del 95% en zonas urbanas, en realidad el territorio, y después lo que tú decías, porque tú decías, no solo decías agropecuario, decías agroalimentario, está ahí buena parte de nuestra alimentación y de lo que exportamos al mundo en materia de alimentos. Es un sector súper clave donde la desigualdad de género puede ser un elemento que de alguna manera mueve la aguja. Me imagino que hay problemas con la propiedad de la tierra.
ahí las mujeres pierden el partido, ¿no? Sí, los datos preliminares del último censo agropecuario hablan de un 27% de mujeres como líderes de las producciones, ¿no? Nosotros hablamos de explotaciones agropecuarias para hablar básicamente de predios, de empresas agropecuarias, y ahí un 27% serían, según los datos preliminares, el porcentaje de mujeres liderando esos predios. Obviamente es un nivel de desigualdad muy, muy importante. Estamos hablando de que 1 de cada 4 de las empresas agropecuarias están en manos de mujeres. Sí es cierto que en relación al censo anterior tenemos un saltito interesante. El último censo era de 2011, teníamos un 19,7%, básicamente un quinto. El censo anterior tenía 19,1%, o sea, el mismo quinto. O sea, en 10 años no habíamos podido mover la brecha, y acá hay un salto entre el censo de 2011 y el censo de 2024 de un movimiento de 19 a 27%. Básicamente pasamos de un quinto a un cuarto. Es un movimiento interesante, sigue siendo una brecha enorme, claro, de acceso a la tierra, y ahí eso tiene muchas bases. Básicamente vos accedes a la tierra o por herencia, o por compra, o por política pública. Por herencia hay sesgos en la cultura rural por el cual básicamente le van sucediendo el predio a los hijos varones y van como estimulando la salida de las mujeres de los predios. Por compra, los precios de la tierra hacen que muy poca parte de la población pueda acceder por compra, y el capital está más concentrado en los varones que en las mujeres. Y bueno, y en el acceso a la tierra, vía política pública, ahí sí tenemos un instituto específico, pero que obviamente no es, la mayoría de la tierra no está en manos del Instituto Nacional de Colonización, que ha incorporado sí políticas activas para lograr una distribución más equitativa. Pero bueno, estamos hablando de que en 20 años, en 25 años, hubo un movimiento de un 8%. Son los mismos 20 años, 2000-2025, son los mismos 20 años del desarrollo del movimiento feminista, del desarrollo de un montón de normativas. Es un movimiento súper importante, pero al mismo tiempo uno dice, bueno, en otros planos, otros movimientos han sido como más marcados. Uh-huh. En 2025 se presentó la política de género, un plan de acción 2025-2029, y de forma, si se quiere, ambiciosa, con un horizonte de equidad en el sector para 2040. Y digo ambiciosa porque es interesante siempre pensar el país con largo plazo, con largo aliento, ¿no? Y no pensarlo de campaña electoral en campaña electoral, por decirlo de alguna manera. ¿Y cuáles son como las claves de ese plan de acción que se plantearon 2025 y 2029, y cómo construir ese horizonte de equidad hacia 2040? Bien, ahí este escenario, ¿no? Nosotros venimos acumulando 15 años de trabajo sostenido con las organizaciones de mujeres rurales, que además tienen 30 años de trabajo colocando la temática. Eso nos hizo que en las últimas administraciones fuéramos como haciendo acciones que, como vos decís, acompañan una administración de gobierno, ¿no? Básicamente suceden durante una administración de gobierno. Lo que vimos cuando llegamos a 2025, después de 15 años de acumulados, era necesitamos mirar más largo. Si yo llego acá y tú me decís, che, hay un problema con la distribución de la tierra, si hubiera llegado hace 15 años me hubieras dicho lo mismo, seguramente, y dentro de 5 me vas a decir lo mismo, porque son nudos estructurales de desigualdad. Entonces nosotras sabemos que tenemos las desigualdades en el acceso a la tierra, al empleo. Uh-huh. Tenemos que poder pensar con largo aliento y sostener más allá de la política pública, más allá de la administración de gobierno. Por eso es que ya pensamos ese horizonte de 2040. Ya proyectamos ese horizonte de 2040 con un conjunto de consultas ciudadanas en todo el país, en todo el territorio nacional, el acumulado de unos 10 años de diagnósticos y un espacio con sociedad civil. Hay 9 organizaciones de la sociedad civil que representan la heterogeneidad del agro, desde la agroecología, las asalariadas, el sector empresarial, que nos sentamos a discutir dónde queremos estar en 2040, con la idea de si ese es el lugar a donde estamos, tenemos que ir dando pasitos hacia allá. Y un pasito que va para el otro lado, no, todos los palecitos hacia allá. Está bueno que exista esa convicción, porque
quizás hay oyentes que nos están escuchando y quizás se pregunten, ¿y las mujeres quieren tener la propiedad de la tierra? Porque de repente no quieren, y bueno, todo indica que quieren, lo que pasa que no es fácil ese nudo, ese cambio estructural, y por eso hay que pensarlo, ir tomando acciones y pensarlo de largo aliento. Sí, ahí son como procesos que son de largo aliento, insisto. Las organizaciones de mujeres de mujeres rurales tienen más de 30 años discutiendo estos temas. Pero las organizaciones mixtas también. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, una primera presidenta de Comisión Nacional de Fomento Rural, que es como la organización de la pequeña producción y la producción familiar. Uh-huh. Las organizaciones, hay representantes de Federación Rural, de ARU. Las organizaciones mixtas también empiezan a ver la necesidad de pensar estas cosas diferentes. Este agro diferente. Un agro donde la gente quiera y pueda quedarse a vivir. Y eso implica un agro más equitativo, donde si yo nací mujer, no tengo el destino de irme, no sea mi destino único irme. O si yo elegí ser ingeniera agrónoma, mi destino no sea, una inserción muy parcial y nunca pensado en el sector agropecuario, realmente en la producción privada. Tú me preguntabas cuáles son las claves de lo que es, por supuesto, la Estrategia 2040, pero sobre todo el plan de acción ahora a cortito plazo, ¿no? Esta administración de gobierno. Ahí nosotros distribuimos el trabajo básicamente en 6 líneas de acción. Una tiene que ver con gobernanza, monitoreo de la política. Para nosotras, las organizaciones metidas adentro, de discutir que efectivamente cumplas lo que te comprometés, de evaluar, es clave. Así que hay una comisión de gobernanza y todos unos acuerdos de transparencia de la política. Esa es la última pata. Las otras 5 patas, voy a ir de atrás para adelante. La 5ª pata de trabajo tiene que ver con la interna de las instituciones. Nosotros, el plan del que tú mencionabas es un plan que no es solo del Ministerio de Ganadería. Tiene todos los institutos agropecuarios públicos sentados y coordinando las acciones que hace. Está el Instituto de Carnes, el de Investigación Agropecuaria, el de Colonización. No voy a mencionar los 7, pero todo el agro está alineado en esta misma política. Y una de las cosas que está haciendo de la línea de política es revisar hacia adentro. Hay acuerdos sobre el modelo de calidad, acuerdos de corresponsabilidad, distintos acuerdos a la interna. Básicamente, una institución que no se revisa en materia de género difícilmente puede revisar para adentro. Y después están las 4 líneas que hacen a la cosa del agro, a nuestra materia mismo. Ahí tenemos una línea que tiene que ver con la cuestión de los sistemas agropecuarios productivos, con pensar, mejorar el acceso de las mujeres a distintos recursos. Al recurso tierra que tú mencionabas, y ahí hay unas líneas de acción que tiene el Instituto Nacional de Colonización, mejorar, por ejemplo, el acceso a recursos productivos vinculados al sector granjero, y ahí hay líneas de acción que tiene la Dirección Nacional de la Granja, apoyos, convocatorias, mejorar el acceso a cuestiones vinculadas a la pesca, a la vitivinicultura, y hay un compromiso de la Dirección de Recursos Acuáticos, un compromiso del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Básicamente son acciones que mejoran el acceso de las mujeres a recursos productivos. Esa es una línea, sistemas productivos y también cuestiones comerciales. Otra línea tiene que ver con el acceso al conocimiento. La realidad es que el agro depende mucho del acceso a conocimiento, de cómo produzco, cómo me preparo para el déficit hídrico, cómo estas cuestiones que están sucediendo. Y entonces hay toda una línea de garantizar el acceso de las mujeres a capacitación. Ahí aspiramos a llegar a 3.000 mujeres rurales con capacitación agropecuaria. Y esa es una demanda permanente y los estudios nos muestran que cuando las mujeres acceden a ese conocimiento y pueden incidir en los predios, entonces los predios producen mejor. Hay mucho sistematizado en Uruguay sobre eso. Entonces, toda una línea de acceso, asistencia técnica y capacitación. Después hay una tercera, y ahí en esa también de investigación. A veces no sabemos cuáles son los temas principales y las necesidades principales de investigación que tienen las mujeres en el sector, y si están en partes distintas, tienen necesidades de investigación distintas. Un tercer elemento tiene que ver con el ambiente y la naturaleza. Nosotros como producción agropecuaria, como sector agropecuario, trabajamos con la naturaleza, a eso nos dedicamos, a trabajar con la naturaleza, y ahí tiene que ver con incorporar la mirada de género en las políticas para el sector agropecuario. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, poder pensar, cuáles de estas producciones son las que más pueden quedar afectadas, qué lugar tienen las mujeres en esas producciones y cómo podemos paliar la situación, ¿no? Ir como mapeando, porque sabemos que las mujeres en general incorporan más las sugerencias ambientales, mucho más, eso está estudiado en Uruguay y en otros países, pero también suelen tener menos recursos para incorporarlas.
Entonces hay que estar atenta. La última es lo que nosotros llamamos cambio cultural y participación. Tiene que ver con promover las relaciones entre las mujeres rurales, los encuentros, redes, pero también tiene que ver cuestiones sobre el fortalecimiento entre ellas como redes, y también tiene que ver con cambios culturales, con esto de poder decir, bueno, si viene, por ejemplo, una asesora técnica y es una mujer, no tengo el prejuicio de que si es mujer sabe menos, sino que voy haciendo como un cambio. El agro y el medio rural también requiere de hacer esos cambios culturales para pensar a las mujeres no como compañera, no como cónyuge, son cónyuges, son compañeras, son todo eso, y también son productoras, también son asalariadas, también son técnicas. Y también conocen, por supuesto, me imagino que eso que planteás también le debe pasar a las ingenieras agrónomas, ¿verdad?, en el medio rural. Quizás cada vez menos también, hay que decirlo, ¿no? Porque cada vez más las mujeres van ganando distintas actividades un lugar. Pero yo los otros días hablaba con la directora adjunta de Linda, con María Eugenia Olegui, y ella nos contaba que en el medio rural existe población que tiene inseguridad alimentaria, y uno no lo puede creer, que en el lugar donde se producen los alimentos, que en definitiva nos da todo a todos los uruguayos, haya inseguridad alimentaria. También estuve leyendo una encuesta que hizo el MIDES sobre aquellas mujeres que viven en el medio rural y que tienen niños pequeños, desde algo así como de 0 a 5 años, y también, ¿no?, son realidades como muy complejas. Las mujeres dicen estar muy solas, ¿tá? Un número muy importante no tiene a los varones como referentes. Primero, las que contestan las encuestas sobre los niños de 0 a 5 años son las madres, en un 95%. Pero me impactó que más del 50% dijera que esos niños que viven en el medio rural no tienen contacto con su padre, ni para la manutención ni para la visita. Y que ellas, una parte de ellas bastante importante, más de un 20%, dice sentirse cansada, sentirse deprimida. Es decir, cuando uno se mete como con los números finos, impactan estas realidades. Sí, ahí la encuesta esta, insisto, me parece que fue una encuesta que a Uruguay la sorprendió, ¿no? Encontrar que más de la mitad de los hogares de niños hasta 0 a 4 años, de 0 a 4 años tenían inseguridad, en el medio rural tenían inseguridad alimentaria, sorprendió un poco. Creo que todavía tenemos que ver como los ecos de esa sorpresa. Ahí nos obliga o nos invita a hacer un doble clic sobre qué ruralidades estamos hablando. Posiblemente estemos mucho más hablando no de predios agropecuarios, no de lugares donde se está produciendo el alimento adentro del predio agropecuario, sino de esas pequeñas localidades que rodean el agro, que nosotras las concebimos, son rurales en un montón de sentidos, en que los y las trabajadoras de esos lugares trabajan en el agro, de esas localidades trabajan en el agro, en que están rodeadas. Lo agro determina qué es lo que hacen, cuáles son los movimientos, y también son rurales por la dispersión y el poco acceso a servicios. Y sin embargo, están en el medio del agro y sin embargo no tienen el acceso a la tierra. No están produciendo esos hogares adentro de esos hogares. Y eso genera una profunda vulnerabilidad. Nosotros como país no somos un país que tiene muchísima cultura de la producción para el autoconsumo. Hay relativamente poco cultura de la producción para el autoconsumo y mucha invisibilidad de quienes impulsan esas estrategias, esas agendas. Pero sí, definitivamente es una situación que nos llama y nos invita a reflexionar. Efectivamente, las mujeres rurales tienen mucho menos acceso a servicios y por eso también se entraman, por eso también se buscan las unas a las otras en distintos dispositivos y el Estado promueve esos entramados. Que tú conozcas a otra que vive en otro lugar, que vive cerca, el promover los entramados ayuda básicamente, por un lado, a que se encuentren, a romper esas soledades de las que estamos hablando, pero también que al reconocer que esto no me está pasando a mí, nos está pasando a todas nosotras,
y que tiene que ver con que vivo lejos de una capital, con que no tengo acceso. Con que no tengo acceso, pero ya no es una cosa mía individual, efectivamente es nuestra. Eso les permite construir agendas y generar diálogos con los agentes del Estado, con los partidos políticos. El entramado tiene mucha importancia y en eso las mujeres vienen acumulando, pero han tenido como un salto en el último tiempo a partir de 2015, donde, articulan una agenda como más clara que tiene que ver con me ocupo de todo lo agrario, me ocupo de todo lo rural, pero además hago un doble clic, una doble mirada sobre la realidad de las mujeres, las niñas y las jóvenes rurales, porque estamos en situaciones particulares.